Peor viernes de la temporada, creo. Estamos a años luz. No me acordaba un viernes tan mal. Vamos a tener que hacer 30 paradas y ni así creo que lleguemos. Fue todo el viernes muy malo. Se complicó. Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada. En cuanto a balance y velocidad, muy malo. Muy mal en carrera, muy mal en quali también. Hay muchas cosas por entender, pero siento que estuve maximizando todo bastante. Salía la vuelta que salía, pero estamos muy lejos y muy lentos. Mucho por entender hoy a la noche, intentar dar un paso grande con el equipo. Estamos lentos y en carrera especialmente. A años luz, está inmanejable el auto, íbamos 4 o 5 segundos más lentos que los autos de punta. Ojalá sea algo de puesta a punto y podamos revertirlo, pero si es por el calor o por la pista, va a ser un fin de semana muy duro. Intentaremos laburar y cambiar mucho el auto. Para estar mejor hay que hacer cambios agresivos y arriesgados, porque estamos muy mal. Eso dijo Franco Colapinto después de la FP2 del Gran Premio de Barcelona. No lo dijo enojado, no lo dijo en el calor del momento, sin procesar lo que pasó, lo dijo con la claridad de alguien que pasó 4 horas en el auto. No teníamos nada de grip, la verdad que fue un viernes, fue el peor viernes de la temporada, creo. En cuanto a balance y a velocidad del auto, creo que fue muy malo, y, digamos, muy mal en carrera, en quali muy lento también. Siento que nos falta mucho y en carrera en especial estamos a años luz. Hoy directamente en la carrera está inmanejable el auto. Íbamos 4 o 5 segundos más lento que los autos de punta, así que no, la verdad que en carrera mucho peor. Obviamente creo que se exageraron mucho más los problemas, pero fue un viernes muy malo. O sea, no me acordaba un viernes tan malo. Este año creo que no. Hay que entender la razón de por qué está pasando todo esto y por qué estamos tan lentos y por qué estamos gastando tanto la goma, porque si no el domingo vamos a tener que hacer 30 paradas y ni así creo que lleguemos. Que entiende exactamente lo que está sintiendo debajo del volante y que cuando baja del auto le dice al periodista exactamente lo mismo que le va a decir al ingeniero esta noche en la sala de debriefs: inmanejable. A años luz, el peor viernes de la temporada. Cambios agresivos y arriesgados. Esas 4 frases son las 4 más importantes que Colapinto dijo desde que arrancó el año. Y cada una dice algo diferente sobre el estado real del auto y sobre lo que le espera al equipo esta noche antes del sábado. Buenos puntos, ese es el objetivo. Creo que sí. Obviamente que después de la FP1, cuando veamos un poco más dónde estamos, vamos a tener un poco más claro a dónde podemos llegar y cuánto tenemos que laburar, pero creo que es importante cómo empezás el fin de, ¿no? Estos fines de semana que son tan rápidos. El de Mónaco se pasó muy rápido, teníamos muchas cosas para mejorar y al final como que nos quedamos un pasito atrás. Así que nada, que es importante arrancar bien y estar bien del principio, laburar en lo que sabemos, pero como no pasarnos, porque después si en algún momento del fin de te perdés un poco, se complica mucho. Así que nada, vamos a laburar hoy y después mañana ojalá que arranquemos bien. Primero los resultados exactos, porque el contexto de los números importa antes de analizar las declaraciones. La FP1 arrancó con una particularidad que afectó la lectura de los tiempos. Varios equipos mandaron pilotos rookies en lugar de sus titulares para cumplir el requisito de la Fórmula 1 de dar al menos una sesión a pilotos jóvenes durante la temporada. McLaren mandó a Fornaroli en lugar de Norris, Mercedes mandó a Vesti en lugar de Antonelli, Red Bull mandó a Iwasa en lugar de Hadjar, Ferrari mandó a Beganovic en lugar de Hamilton, Williams mandó a Browning en lugar de Albon, Audi mandó a Aron en lugar de Hülkenberg y Cadillac mandó a Colton Herta en lugar de Checo. Eso significa que en la primera sesión del día varios de los autos más rápidos de la parrilla no tenían a sus pilotos titulares y sus tiempos no eran representativos del rendimiento real del equipo en clasificación. Alpine no mandó rookies. Colapinto y Gasly corrieron la FP1 completa con el equipo en modo de recolección de datos, con las mejoras nuevas montadas. Y Colapinto terminó 10º con un tiempo de 1 minuto 17 con 893 milésimas. Gasly terminó 17º con 1 minuto 18 con 508 milésimas. La diferencia entre los dos, 615 milésimas. Colapinto claramente por encima de su compañero. El 10º puesto en la FP1 con ese contexto de rookies en pista parecía un resultado sólido, pero era engañoso. ¿Por qué era engañoso? Porque la diferencia real de rendimiento entre Alpine y los equipos de arriba no se veía todavía. Los titulares de McLaren, Mercedes y Ferrari no habían salido con sus configuraciones de ataque y el 10º de Colapinto con el auto en modo de recolección de datos no decía nada sobre la brecha real entre las 526 y los mejores cuando todos salieran con los blandos nuevos en la vuelta rápida de clasificación.
La FP2 mostró la realidad. Cuando Norris volvió al auto de McLaren y marcó 1 minuto 15 con 426 milésimas, cuando Russell con Mercedes fue a 1 minuto 15 con 435 milésimas, cuando Piastri, Verstappen y Leclerc completaron el top 5, Colapinto terminó 15º con 1 minuto 17 con 51 milésimas. La diferencia entre Colapinto y Norris, que lideró, 1 segundo 625 milésimas. 1 segundo 600 en el circuito que supuestamente era el mejor del calendario para el A5, 2.6, con las mejoras montadas. Y Gasly 16º con 1 minuto 17 con 260 milésimas. 209 milésimas por detrás de Colapinto. De nuevo el argentino por encima del francés en los dos. Pero la diferencia entre los dos no era el problema. Era la diferencia entre Alpine y el resto. Y ahora el momento que Carburando publicó y que resume mejor que cualquier número lo que estaba pasando dentro del auto durante la FP2. Colapinto estaba en pista, Barlow tenía los datos de telemetría en tiempo real, y cuando Barlow comparó los tiempos de sector de Colapinto con los de Lawson, que en ese momento estaba en la 6ª posición, el ingeniero reaccionó por radio con 2 palabras: Dios mío. 2 palabras que no necesitan análisis adicional. Barlow es un ingeniero de carrera con experiencia en la Fórmula 1, no se descoloca fácilmente por los datos que ve en pantalla. Y reaccionó con Dios mío cuando comparó los sectores de Colapinto con el 6º de la tabla. ¿Qué estaban viendo los datos? Que la diferencia entre Colapinto y Lawson no era de décimas ajustables con el setup. Era una diferencia en varios sectores del circuito que dice que el auto no estaba generando el ritmo que los ingenieros esperaban con las mejoras nemtadas. Y antes de eso, en la FP1, Gasly había dado la señal más clara de que algo no estaba bien en el auto desde el primer metro de la sesión. Cada vez que toco el freno, se va para la derecha o la izquierda. Gasly en los primeros minutos de la EPS1 por radio, el auto no tenía el balance de frenada correcto desde el inicio. El piloto no podía confiar en la trayectoria de entrada a la curva porque cada vez que frenaba el auto se movía lateralmente en lugar de ir recto. Gasly regresó a boxes en los minutos finales de la EPP1 después de avisar que algo está roto en el auto. Terminó 17º, el cuadro completo del viernes de Alpine en Barcelona en 4 datos. Gasly con el freno que se va para los costados, Barlow con Dios mío en la radio, Colapinto 15º, Gasly 16º. Y ahora la declaración de Colapinto frase por frase, porque cada parte dice algo diferente y específico sobre el problema. No teníamos nada de grip. El grip es el agarre del neumático contra el asfalto. Si el auto no tiene grip, el piloto no puede empujar porque el neumático se desliza, y si el neumático se desliza, el auto pierde tiempo en cada curva. La declaración dice que en todo el viernes, en ninguna de las 2 sesiones, el auto encontró el nivel de agarre que necesitaba para explotar el circuito. Ahora viene la pregunta técnica importante. ¿Por qué un auto no tiene grip en Barcelona específicamente? Hay varias razones posibles. La primera es el setup. Si la distribución de carga aerodinámica entre el eje delantero y trasero no está calibrada correctamente para las condiciones del circuito, el neumático trabaja fuera de su ventana óptima de temperatura y pierde agarre. La segunda es la temperatura del asfalto. El viernes en Barcelona fue un día de calor intenso y cuando el asfalto está muy caliente el neumático puede sobrecalentarse rápidamente y salir de la ventana de temperatura óptima donde funciona correctamente. La tercera posibilidad es que las mejoras que Alpine montó en la parte delantera del auto generaron consecuencias no deseadas en el comportamiento del neumático que en el túnel de viento no eran visibles, pero que en la pista real con el calor de Barcelona se manifestaron. Muy mal en carrera, muy mal en quali también. Esta es la frase más importante de toda la declaración, porque dice que el problema no es solo de clasificación. En las últimas carreras, el ritmo de carrera de la 5-2-6 fue la fortaleza del equipo, lo que le dio el 7º en Miami y el 6º en Canadá, y si el ritmo de carrera en Barcelona también está comprometido, el domingo puede ser tan complicado como fue el viernes. Siento que estuve maximizando todo bastante, salía a la vuelta que salía. Acá está la parte más importante de todo lo que dijo Colapinto, porque dice que el problema no era de piloto, que él sacaba lo máximo disponible del auto en cada vuelta, que la vuelta salía exactamente como el material permitía que saliera, y que lo que el material permitía no era suficiente. Eso es fundamental para entender la declaración completa. Colapinto no está diciendo que cometió errores, está diciendo que no cometió errores y que de todas formas el resultado fue ese. Y eso es mucho más preocupante que si hubiera dicho que se equivocó en el setup o que tuvo una vuelta mala en el momento equivocado. Está inmanejable el auto, íbamos 4 o 5 segundos más lentos que los autos de punta. Inmanejable.
Esa palabra en la Fórmula 1 tiene un significado técnico muy específico. No significa difícil de llevar, no significa que requiere mucha concentración, significa que el auto no responde de manera predecible a los inputs del piloto. Cuando un auto es inmanejable, el piloto no puede desarrollar la confianza que necesita para explotar el límite del trazado. No puede comprometerse al 100% en las curvas rápidas porque no sabe exactamente cómo va a responder el auto. No puede acelerar con decisión en las salidas de curva porque el neumático puede patinar en lugar de traccionarse. Y no puede llegar tarde a las frenadas porque el auto puede no girar de la manera que espera. 4 o 5 segundos más lentos que los autos de punta en las simulaciones de carrera. Eso es el ritmo que el auto daba en las tandas largas de la segunda sesión. 4 o 5 segundos por vuelta en un circuito de 4 km 675 metros significa perder aproximadamente 1 segundo por kilómetro de pista. Eso no es un gap de setup, eso es una diferencia que dice que el comportamiento del auto en condiciones de carrera, con el neumático que se degrada, no era el correcto. Ojalá sea algo de puesta a punto y podamos revertirlo, pero si es por el calor o por la pista, va a ser un fin de semana muy duro. Esta frase dice algo que los medios están pasando por alto. Colapinto abre la posibilidad de que parte del problema no sea del auto, sino de las condiciones externas específicas de Barcelona. El calor. Barcelona en junio puede tener temperaturas de asfalto que superan los 50 o incluso 60 grados en las horas de mayor exposición solar. Y cuando el asfalto está a esa temperatura, los neumáticos de Fórmula 1 trabajan en condiciones muy diferentes a las que el equipo simuló en el túnel de viento o en el simulador de Enstone. Específicamente para el A526, que tiene un problema conocido de generación de temperatura en los neumáticos traseros. El calor extremo del asfalto de Barcelona puede generar el efecto opuesto al de Mónaco. En Mónaco el problema era que el neumático trasero no generaba suficiente calor. En Barcelona, con el asfalto a 60 grados, el problema puede ser que el neumático trasero se sobrecalienta demasiado rápido y sale de la ventana óptima de temperatura hacia el lado del exceso. En lugar del defecto, si ese es el problema real, la solución en el setup puede ser diferente a lo que el equipo tenía preparado para este circuito. Hay que hacer cambios agresivos y arriesgados porque estamos muy mal. Esta es la declaración más disruptiva de todas. Porque en la fórmula, los cambios agresivos y arriesgados en el setup de un viernes a un sábado implican salir de la zona de confort técnico del equipo y apostar a una configuración que en los datos no está completamente válida. ¿Qué son cambios agresivos y arriesgados en el setup de un auto de Fórmula 1? Pueden ser cambios radicales en la carga aerodinámica, montar un alerón trasero completamente diferente, cambiar la distribución de peso de manera significativa, modificar la geometría de la suspensión más allá de los ajustes habituales de viernes a sábado, o en el caso extremo, volver a la configuración anterior al montaje de las mejoras de la parte delantera para entender si las mejoras son parte del problema. Cualquiera de esas opciones implica llegar al sábado con un auto que tiene una configuración que los ingenieros de Enstone no tienen completamente validada en condiciones de pista. Y eso es un riesgo real porque puede funcionar mucho mejor que el viernes o puede ser igual de malo o incluso peor. La frase de Colapinto dice que el equipo sabe que el riesgo de hacer cambios conservadores es quedarse en el mismo lugar donde estaban el viernes y que ese lugar es inmanejable y a años luz, así que la única opción disponible es arriesgar. Y ahora la comparación que hace que el viernes de Barcelona sea todavía más difícil de explicar de lo que parece. En enero de 2026, Colapinto fue segundo en los test de pretemporada en este mismo circuito. Con el mismo auto, con el mismo asfalto, marcó 1 minuto 19 con 150 milésimas y completó 56 vueltas limpias. Hoy terminó 15º con 1 minuto 17 con 51 milésimas. Los tiempos absolutos de hoy son más rápidos que los de enero. Eso es normal porque en enero los tests son con distintos niveles de combustible y los neumáticos trabajados de manera diferente. Segundo en enero, 15º hoy, con mejoras montadas en el auto que no existían en enero. ¿Qué cambió entre enero y junio que puede explicar esa diferencia de posición relativa? La respuesta más directa es que en enero los demás equipos también estaban aprendiendo sus autos nuevos. Los Mercedes, los McLaren y los Ferrari de enero no tenían la cantidad de desarrollo acumulado que tienen hoy después de 6 carreras de temporada. Las diferencias de rendimiento eran menores entre equipos porque todos partían de cero con el nuevo reglamento. Pero hay otra explicación que los ingenieros de Enstone tienen que evaluar esta noche, que el A526 en enero, sin las mejoras de la parte delantera que se montaron para Barcelona, tenía un comportamiento neumático más predecible que el de hoy con las mejoras aplicadas. Si las mejoras de la parte delantera están generando consecuencias no deseadas en el comportamiento del neumático trasero que en el calor de Barcelona,
amplifican un problema que en otras condiciones era manejable. La solución más directa y más arriesgada al mismo tiempo es sacar las mejoras y volver a la configuración de enero para ver qué pasa. Eso es exactamente el tipo de cambio agresivo y arriesgado que Colapinto pidió. ¿Qué puede hacer el equipo entre ahora y las 7:30 del sábado por la mañana hora argentina? Cuando arranca la FP3, el primer límite que hay que entender es el del Parc Fermé. En la Fórmula 1, una vez que empieza la clasificación, el auto queda congelado en su configuración. No se pueden hacer cambios significativos, y cualquier cambio que se haga requiere autorización de los comisarios y puede implicar penalizaciones. Eso significa que el trabajo de esta noche tiene que resolverse antes de que arranque la FP3 del sábado por la mañana. Dentro de ese límite de tiempo, las opciones disponibles son 3. La primera es trabajar en el setup mecánico dentro de los parámetros ajustables sin modificar las mejoras montadas. Eso incluye cambiar la presión de los neumáticos, ajustar la distribución de balance de frenada, modificar la altura del auto al piso, cambiar los springs de suspensión y ajustar el diferencial. Son cambios que el equipo puede hacer en pocas horas y que pueden mejorar el comportamiento del neumático sin tocar las piezas nuevas. La segunda opción es revisar la interacción entre las mejoras de la parte delantera y el resto de la aerodinámica, en particular el alerón trasero, y encontrar una configuración que compense las consecuencias no deseadas de las mejoras en el comportamiento del auto. Eso es más complejo y requiere que los ingenieros hagan simulaciones esta noche con diferentes configuraciones del alerón trasero, hasta encontrar la que mejor se adapta al nuevo comportamiento del alerón delantero. La tercera opción, la más agresiva y la más arriesgada, pero posiblemente la más directa, es sacar las mejoras de la parte delantera y volver a la especificación que Alpine tenía en las carreras anteriores. Eso eliminaría las consecuencias no deseadas de las nuevas piezas y dejaría al auto en un estado conocido y predecible. El riesgo es que el auto sin las mejoras puede ser más lento en términos de tiempo de vuelta, aunque más manejable en términos de comportamiento. El rendimiento de la FP3 del sábado va a decir exactamente cuál de las 3 opciones eligieron. Debate final, 2 preguntas, queremos tus respuestas en los comentarios. Primera, la declaración de Colapinto de que el viernes fue el peor de la temporada y de que hay que hacer cambios agresivos y arriesgados. Dice que Alpine tiene un problema serio con el A526 en Barcelona, que las mejoras no resolvieron y que puede afectar los resultados del equipo durante todo el bloque. Europeo o es el tipo de viernes extremo que cualquier equipo puede tener cuando las condiciones son especialmente complicadas, y que el trabajo nocturno del equipo puede revertir completamente antes de la FP3 del sábado. Posición 1. Que Colapinto describa el auto como inmanejable y a años luz del ritmo de carrera de los de punta, específicamente después de montar mejoras que apuntaban a resolver el balance del auto. Dice que las mejoras no solo no mejoraron el problema, sino que pueden haberlo amplificado. Y que un problema de esa magnitud en el circuito que más favorece al perfil de la 526 no se resuelve con los ajustes de una noche, sino que requiere trabajo de desarrollo en Enston que toma semanas. Posición 2. El viernes de Barcelona fue el día más caluroso del año para la Fórmula 1, con temperaturas de asfalto que superaron los 55 grados centígrados en las horas de mayor exposición solar. Y ese factor externo puede explicar gran parte del comportamiento del neumático que Colapinto describió como inmanejable. Porque si el problema es principalmente del calor y no del setup, los cambios que el equipo haga esta noche para ajustar el comportamiento del neumático a esas condiciones pueden revertir el rendimiento del viernes completamente antes del sábado. Segunda, la frase de Colapinto, siento que estuve maximizando todo bastante, salía la vuelta que salía, dice que el piloto extrajo todo lo disponible del auto y que por lo tanto la responsabilidad del resultado del viernes es completamente del equipo y del auto. O siempre hay un margen adicional que el piloto más experimentado del equipo, Gasly, puede haber aprovechado mejor y que la diferencia de 209 milésimas entre los dos en la FP2 dice que había más disponible que Colapinto no pudo sacar. Posición 1. Que Colapinto termine por encima de Gasly en las 2 sesiones del día más complicado de la temporada. Con el auto que Gasly mismo describió como defectuoso en los frenos desde la primera vuelta de la FP1, dice que el argentino está extrayendo lo máximo disponible del material y que la diferencia de 209 milésimas a favor de Colapinto en la FP2 confirma que el techo del rendimiento del auto en ese viernes era exactamente lo que Colapinto marcó. Posición 2. Que en los circuitos donde el auto funcionó bien, como Miami, Canadá, Gasly, fue más rápido que Colapinto en clasificación. Y que en Barcelona, donde el auto no funciona Colapinto, está por encima de Gasly, puede decir que Colapinto es más efectivo que Gasly en condiciones adversas.
pero que esa efectividad en condiciones adversas no reemplaza la velocidad de las condiciones donde el auto funciona, y que la brecha en clasificación que existe entre los dos, en los circuitos normales del calendario, es todavía el dato más relevante de rendimiento comparativo de los dos pilotos del equipo. Déjanos tus respuestas. Inmanejable, a años luz, el peor viernes de la temporada, cambios agresivos y arriesgados. 4 frases de Colapinto después de 2 sesiones, en el circuito donde en enero terminó segundo en los test de pretemporada. Esta noche los ingenieros de Enston tienen horas para encontrar lo que en 4 horas de prácticas no pudieron encontrar. Y la EPP3 del sábado va a decir si lo encontraron o si Barcelona se convierte en el segundo fin de semana consecutivo, donde el auto no le da a Colapinto lo que el piloto tiene para dar. El sábado a las 7:30 horas Argentina arranca la EPP3. Y estamos acá con todo en tiempo real. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Colapinto. Y lo que creemos es que el piloto que dijo todo lo que dijo hoy con esa claridad y esa honestidad es el mismo piloto que en Canadá llegó sin práctica libre, tocó el muro al salir del pit line y terminó sexto de todas formas. El auto no está bien, pero el piloto sí. Suscríbete y activa la campana. Mañana a las 7:30 horas Argentina estamos acá con todo desde la FP3. No te lo pierdas.